Universidad de Colima, Facultad de Contabilidad y Administración de Manzanillo. Tema: SAS, sus aspectos legales, financieros, contables y fiscales 2018. Sociedad por acciones simplificadas. Asesor de contenido, maestro en Derecho Fiscal, Lucio Guillén Mercado. Asesor de metodología, el Dr. Sergio Iván Ramírez Cacho. Presentan que para obtener el título de contador público, las alumnas Flores López Dulce Lisset y Núñez Macías María José. Planteamiento de la investigación. La Sociedad por Acciones Simplificadas, SAS, deviene principalmente del derecho francés. Este prototipo ha tenido una gran aceptación en diversos países, gracias a la gran facilidad de adaptarse a las diferentes exigencias de los empresarios. Esta ha sido implementada debido a su simplicidad al momento de constituirse. Objetivo principal: analizar el nuevo régimen mercantil de la SAS que está vigente desde el año 2016 en México, por lo que se aspira a identificar, evaluar y conocer los principales riesgos, beneficios y características de este nuevo régimen mercantil, con base en un análisis en el ámbito nacional e internacional. Objetivos secundarios: conocer los antecedentes de la SAS antes de la implementación de este nuevo régimen en México. Identificar las ventajas y desventajas que tendría la persona física que se constituyera como una SAS. Recopilar la información en el ámbito regulatorio de este nuevo régimen mercantil. Elaborar un manual de las acciones que se deben llevar a cabo para la constitución de una SAS. Marco, tiempo, espacio. Se aspira a que esta investigación se lleve a cabo en el municipio de Manzanillo, Colima, enfocándose en las generalidades básicas de constituir esta nueva sociedad mercantil en México en el año 2018. Marco legal. En 2016, el Congreso de la Unión aprobó las modificaciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles para que los emprendedores se constituyeran como empresas mediante un nuevo régimen societario llamado Sociedad por Acciones Simplificadas. En 2016, la Ley General de Sociedades Mercantiles se modificó en su capítulo 14 de las Sociedades por Acciones Simplificadas del artículo 260 al 273. Marco profesional. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos realiza publicaciones constantes de artículos informativos y noticias fiscales sobre este nuevo régimen. El Servicio de Administración Tributaria da a conocer la solicitud de inscripción en el RFC por la SAS y la solicitud de generación de e-firma para la SAS. Marco académico. Nos basaremos en el estudio de Carlos Ernesto Arcundi Hernández, el cual nos muestra el estudio del régimen jurídico de la Sociedad por Acciones Simplificadas y su adecuación para facilitar la constitución y el funcionamiento de las pymes. También en el estudio de Félix Araiza Barbosa, que nos muestra que se promoverá el espíritu emprendedor y sobre todo fomentará el tránsito hacia la formalidad con todas las ventajas inherentes que ello implica. Metodología. En esta investigación se llevarán a cabo 3 tipos: cualitativa, donde se recopilará toda la información necesaria para esta investigación; de investigación documental, donde utilizaremos libros, revistas, noticias informativas, entre otras; y deductiva, una vez recopilada toda la información, se llegará a una conclusión. Cronograma. En el siguiente cronograma se muestran las actividades que se realizarán y que se planean realizar desde febrero hasta el día en que presentemos la tesis. Índice de contenido. En el presente índice se da comienzo con la introducción, continúa con el capítulo 1 donde se darán a conocer los antecedentes y las generalidades de la Sociedad por Acciones Simplificadas y termina con las fuentes de información. Capítulo 1. Antecedentes y generalidades de la Sociedad por Acciones Simplificadas. Antecedentes. Los legisladores aprobaron el 14 de marzo de 2016 el decreto donde se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con el propósito de dar solución a la problemática que existe en el país de México referente a los costos, tiempo y decisiones de con quién asociarse para constituir legalmente una sociedad mercantil en el país. Objetivo de la SAS: eliminar la informalidad, simplificar la constitución de micro y pequeñas empresas, constituir un nuevo régimen societario formado por uno o más accionistas personas físicas, instaurar un proceso de constitución administrativa con todos los efectos legales correspondientes, fomentar el crecimiento de las empresas para que adopten en un futuro formas más sofisticadas de operación y administración. La Sociedad por Acciones Simplificada posee las siguientes características. La responsabilidad de los accionistas se encuentra limitada hasta el monto de sus aportaciones. No se deberá apartar utilidades para fondo de reserva.
Deberán ser calificadas como micro y pequeña empresa, por lo cual se tomarán como referencia sus ingresos anuales, equivalentes a 5 millones de pesos. No se encuentran sujetas al requisito de escritura pública o cualquier otra formalidad. Las modificaciones de los estatutos serán realizadas a través del Federatario Público. Podrán transformarse en otro régimen societario en cualquier momento que lo deseen. Las controversias que existen entre los accionistas, en principio, deberán ser realizadas por medio de mecanismos alternativos como mediación o conciliación. Las utilidades serán distribuidas en proporción a las aportaciones. Se establecen obligaciones de transparencia que serán cumplidas en el Sistema Electrónico de Publicaciones Empresariales. Restricciones de una sociedad por acciones simplificadas. Solo pueden ser constituidas por personas físicas. Los accionistas no podrán ser en simultáneo accionistas de otras sociedades mercantiles. Sus ingresos totales anuales no podrán superar los 5 millones de pesos y todos los accionistas deberán poseer con firma electrónica avanzada vigente. Procedimiento para la constitución de una sociedad por acciones simplificada. Se abrirá un folio por cada constitución. Él o los accionistas seleccionarán las cláusulas de los estatutos sociales. Se generará un contrato social de la constitución de la sociedad por acciones simplificadas firmado electrónicamente por todos los accionistas usando el certificado de firma electrónica vigente. La Secretaría de Economía verificará que el contrato social de la constitución de la sociedad cumple con lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y, de ser procedente, lo enviará electrónicamente para la inscripción en el Registro Público de Comercio. El sistema generará de manera digital la boleta de inscripción de la sociedad por acciones simplificada en el Registro Público de Comercio. La utilización de federatarios públicos es optativa. La existencia de la sociedad por acciones simplificadas se probará con el contrato social de la constitución de la sociedad y la boleta de inscripción en el Registro Público de Comercio. Los accionistas que soliciten la constitución de una sociedad por acciones simplificada serán responsables de la existencia y veracidad de la información proporcionada en el sistema. Ventajas y desventajas de la constitución de una SAS para los empresarios. Ventajas: constitución administrativa en 24 horas. Procedimiento por medios electrónicos. No requerirá contratar servicios de notario o corredor público para crear una SAS. No hay capital mínimo. Desventajas: es una sociedad que tiene poco que se implementó y es por eso que existe desconocimiento respecto de su existencia y aplicación. Los accionistas de una SAS no pueden ser accionistas de otra sociedad mercantil. Los accionistas solo pueden ser personas físicas. Ventajas y desventajas de una SAS para el gobierno. Ventajas: fomento de la formalidad y de la creación de nuevos negocios y por ende empleos. Disminución de tiempo en la puesta en operaciones de las empresas. Contribuir a la atracción de inversión debido a trámites más ágiles para la apertura de nuevos negocios. Optimizar plataformas tecnológicas existentes. Desventajas: mayor gasto, ya que se tienen que destinar recursos a la Secretaría de Economía para que se diseñe y ponga en funcionamiento la infraestructura necesaria para que se opere y se mantenga eficaz la constitución de la SAS. Este tipo de sociedad es más propensa a que se realicen actividades ilícitas. Finalmente, se muestran las fuentes de información de la investigación. Universidad de Colima. Facultad de Contabilidad y Administración de Manzanillo. Tema: SAS, sus aspectos legales, financieros, contables y fiscales 2018. Sociedad por acciones simplificadas. Asesor de contenido: maestro en Derecho Fiscal, Lucio Guillén Mercado. Asesor de metodología: el Dr. Sergio Iván Ramírez Cacho. Presentan que para obtener el título de contador público, las alumnas Flores López Dulce Lisset y Núñez Macías María José.